Estamos en la campana de flujo laminar y lo que vamos a hacer es que a un tipo especial de células, les llamamos células quimiocompetentes porque son capaces de incorporar DNA exógeno. En este caso le vamos a meter a estas células que se llaman E. coli BL21. El plásmido, que como sabrán, pues es un vector que contiene la proteína de interés, que es con la que ustedes van a trabajar. La vamos a poner en contacto con las células quimiocompetentes y las vamos a dejar incubando en frío al menos media hora. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es conocido como choque térmico. En este protocolo en particular lo que vamos a hacer es pasar a las bacterias de estar en 4 grados, es decir, en hielo, a estar a 37 grados. Estarán a 37 grados por 40 segundos y posteriormente las voy a regresar al hielo. Con este choque térmico, las membranas de las bacterias se han desestabilizado y han permitido la incorporación de material genético exógeno. Después de eso vamos a recuperarlas, es decir, las bacterias que han sufrido un estrés bastante grande, pues vamos a dejarlas en condiciones ideales, 37 grados, en agitación 250 revoluciones por minuto, al menos una hora. Posteriormente de esa recuperación, pues vamos a sembrar las bacterias en placas de agar sólido. En este paso es muy importante considerar que el agar tiene que contener antibiótico. El antibiótico justamente al que corresponda al gen de resistencia a antibióticos que contiene el plásmido. Con esto nos vamos a asegurar que sobre la placa crezcan exclusivamente las bacterias que han adquirido de manera efectiva el plásmido. Entonces vierto el tubo sobre la superficie del agar y después procedo a homogeneizar y repartir esas bacterias en toda la superficie del agar. Eso en este caso lo estoy haciendo con perlitas de vidrio previamente autoclaveadas, es decir, estériles. Entonces vierto las perlitas y agito vigorosamente. Con eso me aseguro de que las bacterias crezcan se repartan de manera homogénea sobre la superficie del agar. Y como el agar tiene ampicilina, solamente van a crecer aquellas bacterias que hayan incorporado de manera efectiva el agar. Al día siguiente veo que ya hay algunas colonias. Estas colonias se supone que vienen de una única bacteria. Es decir, una bacteria que haya caído por ahí en la superficie del agar y que haya además incorporado de manera efectiva el plásmido, va a crecer y va a empezar a duplicarse sobre el agar y va a generar estas colonias. Cada una de estas colonias se supone que tiene un único genotipo. Entonces yo lo que voy a hacer a continuación es elegir a una de estas colonias y sembrarla ahora sobre medio líquido. Yo estaré seguro que estas bacterias que estoy poniendo en este medio líquido tienen resistencia a ampicilina en este caso, porque el vector que yo diseñé tiene resistencia a ampicilina. Entonces le puedo poner ampicilina al medio líquido, puedo sembrar ahí la colonia y estaré seguro que va a crecer mi bacteria que tiene un genotipo particular, que ha adquirido el plásmido o el vector que le da la resistencia al antibiótico y que con ello además adquirió el gen de la proteína de interés, de la proteína recombinante que me interesa producir. Una cosa adicional que hay que tomar en cuenta es que en este vector yo le puedo poner algunas características importantes a la proteína. En este caso yo le puse una cola de histidinas, ahora lo menciono. Entonces dejo crecer a mi bacteria en medio líquido. Eso quiere decir que le voy a volver a dar las condiciones ideales, 37 grados, 250 revoluciones por minuto. Y ahora, en medio líquido, lo que voy a monitorear es la absorbancia a 600 nanómetros, es decir, la turbidez del medio. Mientras más crezca mi bacteria,
más turbio se va a ver. Aquí puedo ver, hasta la derecha tengo medio LB sin bacteria y a la izquierda tengo medio LB con bacteria. Vean cómo hay un cambio en la turbidez del medio. Y eso se puede cuantificar, lo puedo caracterizar cuantitativamente. Para ello, utilizo un aparato llamado espectrofotómetro. Ok, esto es un espectrofotómetro, entonces lo que va a hacer es medir qué cantidad de luz es absorbida por mi muestra. A eso le llamamos la absorbancia. Y lo que vamos a hacer es medir la absorbancia a una longitud de onda particular. En este caso será a 650 nanómetros, que corresponde con la longitud de onda en el espectro visible. Es decir, vamos a medir cuantitativamente qué tan turbio se ve mi muestra. Lo que yo espero es que mi muestra llegue a 0.5 unidades de absorbancia a 650 nanómetros. Y con eso consideraré que el crecimiento es adecuado y que las bacterias están en su fase de crecimiento exponencial. Entonces es momento de inducir. Vamos a ponerles IPTG, que es el inductor. Va a promover la transcripción de los genes estructurales de mi construcción, de mi vector, en este caso pues de mi proteína de interés. Yo preparo un stock que es 1 molar, por lo tanto se tiene que diluir 1 en 1000 para tenerlo en concentraciones milimolar. Como tengo 10 mililitros, lo que hago es poner 10 microlitros del stock 1 molar para que me quede una concentración final de 1 milimolar. Induzco durante 5 horas, al término de las cuales cosecho las células y las pongo en un gel de acrilamida. Lo que veo en este gel es la expresión de estas proteínas. Al inducir la transcripción de estas proteínas, esperaría ver bandas más marcadas con respecto al resto de las proteínas. Exactamente en medio, o cerca de en medio, ven que hay una banda mucho más oscura. Eso quiere decir que la inducción fue adecuada. Posteriormente a saber que la inducción fue adecuada, lo que vamos a hacer es escalar el cultivo. Si ahora lo hicimos en 10 mililitros, vamos a hacerlo en 1 litro. Y para eso tenemos que usar estos frascos. Al término de la inducción, vamos a centrifugar y nos vamos a quedar con los pellets. En estos pellets entonces están las bacterias que ya sobreexpresaron mi proteína de interés. No olviden tenerlas en frío, porque las proteínas pues son relativamente delicadas. Lo que vamos a hacer es disolver el pellet en un buffer especial que se llama buffer de lisis. Una vez disuelto el pellet en el buffer de lisis, vamos a proceder con romper a las bacterias. Para ello vamos a incubar 30 minutos con lisozima y posteriormente vamos a sonicar. La lisozima, como saben, ayuda a romper la pared celular de la bacteria y posteriormente con la sonicación vamos a romper las membranas aplicando un estrés físico, que es justamente el sonido. El protocolo para la sonicación es hacer 10 ciclos a una amplitud de 50% de 15 segundos, dejando 15 segundos de descanso entre cada uno. Para usar este equipo necesitamos protegernos los oídos. Entonces, pues les voy a presentar el equipo con el que trabajamos. Es un HPLC, High Performance Liquid Chromatography, y le llamamos pues el cromatógrafo. Es un modelo viejito, pero es extremadamente preciso. Por allá tenemos otros cromatógrafos igualmente precisos, pero pues vamos a trabajar con este porque es pues digamos el bueno, a pesar de la antigüedad del modelo. ¿Okay? Entonces, a grandes rasgos, esto es un cromatógrafo y tiene diferentes módulos. El módulo de las bombas, que lo que va a hacer es tiene 4 bombas diferentes que están conectadas a esos 4 matraces de ahí atrás. Al ratito vemos de qué tratan. Bombea a flujo constante.
que eso es lo importante de este equipo. ¿Okay? Tiene un detector de absorbancia 280, es decir, es el detector de las proteínas y más o menos el circuito es así. Nosotros vamos a inyectar la muestra por acá. Nuestra muestra quiere decir el conjunto de todas las proteínas de la bacteria. Las vamos a meter todas juntas ahí. De ahí va a pasar a esta columna. Esta es una columna que se llama ProteinONIT-TET, que es una columna de afinidad por el hist tag que tiene su proteína. Quiere decir que cuando todas las proteínas pasen por aquí, ninguna va a interactuar salvo la suya, que es la que tiene el hist tag. De tal manera que va a permitir separar la suya del resto. El resto se va a ir a lo que llamamos el waste o la basura, y su proteína se va a quedar interactuando acá. Posteriormente, para poder despegarla, vamos a tener que poner un buffer que contenga un compuesto que de igual manera interactúe selectivamente con la matriz y compita por esa interacción de la matriz con su proteína. Si nosotros ponemos en gran concentración ese buffer, que es un buffer que contiene imidazol, pues vamos a terminar eluyendo su proteína. ¿Okay? Entonces eso va a ir al detector. Aquí entonces vamos a estar midiendo cuando tengamos la proteína de interés y la vamos a colectar de este lado. En tubitos vamos a poder colectar la proteína, que va a salir relativamente pura. Ok, entonces nos prestaron esta columna, se llama ProteinONIT-TET. Es una columna de afinidad por el hist tag, es decir, la etiqueta de histidinas que tiene su proteína, pero nos la prestaron con la condición de que le hiciéramos la regenerada, que la regeneráramos. Entonces hay que hacer todo este protocolo de aquí, y bueno, es en lo que estamos. Esto es un día completo de trabajo. Entonces quedamos que los buffers se desgasan, entonces aquí lo estamos poniendo aquí al vacío. Tienen que estar bastante bien desgasados para que entren al HPLC. Aquí está, entonces después de un largo día de lavado, pues ya le pasamos todas estas cosas a la columna para que quedara al tiro, lista para usarse. Y vamos a proceder a inyectar la proteína. Velocidad de 10.000 revoluciones por minuto durante, aquí hay que moverle, son 30 minutos a 4 grados. Listo. Básicamente este es el primer paso de purificación de su proteína. ¿Okay? Entonces, como sabrán, su proteína tiene un hist tag, es decir, al inicio o al final de su secuencia tiene una secuencia repetida de histidinas. ¿Okay? Las histidinas son un tipo particular de aminoácidos que tienen como grupo funcional un imidazol. ¿Okay? Entonces, ese es un dato a recordar, ¿va? Entonces, lo que tenemos aquí es la proteína después del lisado y el clarificado, es decir, recuerden que la centrifugamos y además la filtré. La filtré por un filtro de 0.45 micras, es decir, aquí se encuentran solo las partes solubles de la célula, principalmente proteínas, ¿ok? Grandes rasgos. Meto la proteína por acá, entra a un flujo de 1 mililitro por minuto, después va a salir por esta manguera y va a entrar a una columna, ¿ok? Esta columna de aquí es la ProteinONIT-TET. Es una columna
que tiene afinidad y especificidad por el histag, es decir, solo aquellas proteínas que tengan esa secuencia repetida de histidinas van a interactuar fuertemente con la columna, ¿ok? Entonces voy a pasar todas las proteínas por acá y solo se van a retener o pegar aquellas que nos interesan, es decir, pues la proteína de nuestro interés, ¿ok? Entonces este es el software con el que controlamos el equipo. Básicamente lo que yo tengo pues son 4 mangueritas y puedo controlar el flujo, quiere decir cuántos mililitros por minuto pasen, pero además qué buffer quiero que esté pasando, que se programa, se hace automático. Y estos son los resultados, bueno, los resultados parciales. Entonces la línea azul es la absorbancia a 280 nanómetros. Dijimos que a 280 nanómetros absorben la proteína y que mientras más absorbancia hubiera, quería decir que había más cantidad de proteína. Entonces, como pueden ver, esto es el proceso en minutos. Al principio, cuando inyecto la muestra, veo que comienza a salir un montón de proteína y después deja de salir, ¿ok? Esta es la proteína que no interactuó con su columna, es decir, la mezcla de proteínas de la bacteria, que no tiene esa colita de histidinas, esa etiqueta de histidinas. Entonces es lo esperado, que dado que en la célula hay un montón de proteínas y la mayoría de ellas, es más, todas ellas, menos la de su interés, no tiene esa cola de histidinas, pues no va a interactuar con la matriz y va a eluir, le decimos, es decir, va a pasar de frente sin tocar la matriz. ¿Okay? Una vez que ya salió todo lo que no queremos y que ya lo desechamos, ahora sí vamos a tratar de recuperar la proteína que sí está interactuando con la columna. ¿Okay? ¿Cómo quedamos que hacíamos eso? Bueno, pues íbamos a poner un buffer que ahora tuviera 500 milimolar de imidazol, es decir, una concentración muy alta de imidazol, tal que desplazara a su proteína de la interacción con la columna. ¿Okay? Entonces, en rojo está el buffer que tiene imidazol. Como pueden ver al inicio, pues no lo ponemos, y cuando deja de pasar toda la proteína que no interactuó con la matriz, lo ponemos de golpe. Entonces, al inicio no ponemos nada de imidazol. En un punto en el cual ya pasaron todas las proteínas que no nos interesan, aumentamos la concentración de imidazol de golpe a 500 milimolar y la mantenemos ahí. Entonces lo que va a ocurrir es que se va a empezar a despegar la proteína de interés, es decir, la proteína que sí interactúa con la matriz de afinidad. Entonces aquí es la que estamos viendo y esperamos que su proteína esté justamente en estas fracciones que aparecen en estos minutos. Entonces después tenemos que ir al colector de fracciones, buscar cuáles son estos tubitos y ver que efectivamente ahí esté la proteína de interés. ¿Cómo veo si tengo la proteína de interés? Pues lo voy a ver por electroforesis de acrilamida, es decir, electroforesis para proteínas. Cargaré en un gel un poquito de cada una de las muestras del colector y al final, después de teñirlo, veré qué es lo que resultó. En este caso, en el primer carril tengo un marcador de peso molecular, es decir, cargo proteínas cuya masa ya conozco para poder compararlo. La primera banda corresponde con la banda de la proteína de mi interés. La segunda muestra es la bacteria tal cual fue inducida la expresión con el IPTG, y las demás son diferentes muestras del colector, es decir, diferentes tubos o tubos a diferentes tiempos, en donde veo que está enriquecida la proteína de mi interés. Es decir, que veo con mucha en menor cantidad a las proteínas que no me interesan y en mayor cantidad a la proteína de mi interés. Y bueno, aquí son como las 10 de la noche y es un lugar bastante frío, por eso venimos con sudadera, ya casi estamos terminando. Ya terminamos al menos la parte de la cromatografía de afinidad y pues ahora toca
la parte de la limpieza.